Para dar más vida a nuestro juego, ya tenemos hecha una parte, ya conseguimos que el objeto se destruya, se genere una explosión en el lugar donde se destruye. Ahora vamos a ver la parte del audio. Tengo aquí preparado unos audios que he manipulado digitalmente. Tengo aquí una carpetita, voy a pinchar, la voy a arrastrar directamente a nuestro proyecto. Ya tenemos aquí los sonidos. Una vez que tenemos ya nuestros sonidos añadidos a nuestra escena, lo primero es para ver cómo funciona el disparo, que es la manera más sencilla de reproducirlo, ya que está en la función update, donde vamos a aplicar donde se reproduce el disparo. Disculpad, va a disparar el protagonista. Ahí soltamos nuestro audio. Si ahora abrimos el monodevelop, vamos a donde reproducimos el disparo, cuando pulsamos la tecla Q, ahí va a ser donde vamos a aplicar nuestro código, que es el más sencillo. Vais a ver cómo se aplica. Es audio, como podéis ver, muy intuitivo, .play, y se cierra esta función ya predefinida por Unity, y podéis mirarlo en el código de referencia. Ponéis audio, veréis que es la primera, la más sencilla y la manera más sencilla de usarlo, ¿no? Ahora tenemos que pinchar y arrastrar el audio a nuestro protagonista. Como ya lo hemos hecho, ya no hace falta nada más que desactivar el play and away, ya que si no se oirá nada más reproducir la escena. Entonces tenemos que desactivarlo, y así ya no se oirá nada, simplemente será cuando pulsemos la tecla Q. Pero ¿qué sucede cuando intentamos aplicar a nuestro enemigo la explosión y directamente vamos y aplicamos un audio.play en el lugar donde se destruye? Vamos al enemigo, buscamos el lugar donde se destruye el objeto, ponemos audio.play, aplicamos nuestra función, guardamos. Puede suceder dos cosas. Vamos a verlo de una manera. Según donde lo pongáis, incluso puede ser que ni siquiera llegue a escucharse, ya que pasa de destruir al audio a instanciar y directamente se corta. Es posible que ahora no oigamos nada, o simplemente de error, o se oiga, o lo compilemos luego y no se escuche. Ahora, disculpad, vamos a desactivar el play and away, que está activado, el enemigo, y vamos a ver qué sucede en este caso. Ni siquiera se ha llegado a escuchar. Ahora es posible que funcione. A veces funciona, otras veces no funciona. Y esto es un problema que no nos podemos permitir, ya que si os fijáis aquí abajo en amarillo sale un error. Y aquí tenemos, incluso puede, según donde coloques el audio, os daréis cuenta de que esta no es la manera viable de colocar fuera de la función update, en este caso, para que se reproduzca. Entonces, ¿cómo tenemos que hacerlo? Primero vamos a ir a Unity, vamos a limpiar este error, vamos a ir a nuestro enemigo, vamos a eliminar el audio de aquí, ya que lo vamos a usar una variable. De hecho, vamos a usar una que se llama audio.playClipAddPoint. Podéis buscarla en la referencia y fijar que aquí el ejemplo viene con una variable pública. Nosotros no vamos a usar una variable pública, vamos a usar una variable normal y corriente. Vamos a crear nuestra variable var. Ahora un consejo: esto que he creado aquí, estas variables las había creado de una manera
para que fuese muy fácil de identificar y no nos liáramos, es muy importante intentar no crear velocidad en el mismo script, ¿vale? No crear variables que empiecen igual, velocidad. Es decir, porque puede llegar un momento que si ponemos explosión tal, explosión lo que sea, nos empiece a dar errores. Es importante, si vamos a llamarle explosión, pues ponerle incluso otra letra, añadirle una X, en vez de una P, una B, o llamarle simplemente reventón o una manera totalmente diferente a nuestra variable. Vamos a ponerle audio clip, tipo de variable audio clip, es muy similar a transform. Y ahora vamos a ver cómo vamos a reproducir este audio. Audio.play clip at point. Sería un poquito así como reproduce el audio justo en este punto. Pero vamos a añadir algo más a esta función. Vamos a añadirle la variable explosión, coma, transform.position. De esta manera se añadirá el audio en el punto donde se genere la explosión. De esta manera, si el objeto está lejos, el audio de la explosión se debería de oír lejano. Vamos a realizar la prueba. Vamos a darle a play, vamos a ver si funciona, si todo está escrito correctamente. Disculpad, un detalle muy importante es, ahora que tenemos la variable, tenemos que asignar la explosión a la variable, si no, no va a funcionar. Vamos a buscar la variable, como podemos ver es tipo, como si fuese una tipo transform, es muy similar, y añadimos el clip de audio a la explosión, si no, no funcionará. Damos de play. No he llegado a oír nada, algo no está funcionando bien. Voy a volver a probarlo. Después de probarlo, tiene que ser algún error de refresco. Vamos a volver a probar. Ya funciona. No sé exactamente qué es lo que sucedía, pero ya funciona de nuevo. Ya que simplemente he vuelto a guardar el proyecto y ha vuelto a funcionar perfectamente. Son estas cositas que Unity tiene. Es un software muy joven y a veces pues tiene algunos errores de refresco que van depurando con cada versión. De todas formas, vamos a centrarnos en esta función. Es muy importante que se use para cuando tengamos que destruir un objeto en una posición, ya que si usamos audio.play no va a funcionar, y como vamos a tener que agregar más de una vez sonido en nuestros proyectos, como cuando se coge un objeto, como cuando matas o rompes cualquier otro objeto y tenga que estar dentro de funciones tipo onCollision o onTriggerEntry o onCollision.collision o funciones de ese estilo, y debe de funcionar de esta manera. Una vez el audio preparado, proseguimos con la siguiente parte. Vamos a ir a arma enemigo, vamos a seleccionar el disparo, que es el proyectil, y vamos a comprobar de que esté bien creado el tag. Si no está creado, tendremos que agregar tag, crearlo y luego seleccionarlo. Hay que tener en cuenta que tiene que tener su tag. Al igual que el enemigo, también tiene que estar seleccionado su tag. Una vez eso, vamos a proseguir con uno de los scripts que ya hemos visto varias veces, y es la función onTriggerEntry, y seleccionamos que sea other collider. Preparamos la función, abrimos y cerramos llaves.
Y ahora vamos a decirle que si el collider game object punto tag es igual, entre comillas, recordamos, bala enemigo, o sea, el proyectil, o vamos a copiar el texto y lo volvemos a poner y lo pegamos, es enemigo destroy, recordamos, destruye, es otra función ya predefinida, this punto game object, punto y coma. Ya tenemos creada la función base, esta la ampliaremos mucho más, pero ahora vamos a comprobar que funcione bien. Recordamos que si no están bien puestos los tags o no se llaman igual, ponerle el nombre que tengáis que ponerle, no funcionará. Ahora, cuando disparen, debería de destruirse. Disculpadme, no lo había puesto en el lugar adecuado, teníamos que poner el script en el protagonista. Y vemos cómo ya funciona perfectamente cuando choca o cuando toca la malla. También os recuerdo que tiene que tener un trigger. Yo he añadido un mesh collider. El mesh collider es prácticamente es la malla. Si miramos aquí podemos seleccionar lo que es el collider, podemos ver y podemos elegir lo que queremos que sea, y en este caso he elegido lo que sea el mismo objeto. Podríamos elegir cualquier otro componente, podemos elegir el box collider, seguramente no nos dejará porque ya hay uno, pero podemos elegir un capsule collider, le damos a agregar, marcamos que is trigger, seleccionamos en las dimensiones que vamos a necesitar, y comprobamos cómo desaparece cuando o choca el objeto o el proyectil llega. Tenemos un radio muy grande, vamos a reducirlo. He exagerado demasiado el efecto. Y una vez que ya tenemos que se destruya bien nuestro objeto, vamos al siguiente paso, que va a ser también instanciar la explosión en el mismo lugar donde se destruye nuestro protagonista. Pero también vamos a hacer, porque si nos fijamos en lo que sucede, una vez que nos destruye, como la cámara está relacionada a nosotros, nos fijamos que el juego se queda en blanco. Al fin y al cabo esto no se va, no aparece, no nos interesa. Esto es simplemente la estación de trabajo donde estamos trabajando. Pero sin embargo, aquí es la vista de cámara y desaparecerá cuando destruya nuestro objeto. Y esto es un problema. Tenemos que hacer, o bien que podríamos hacer que cambiara de escena, o simplemente que cambie de cámara para poder seguir viendo a lo mejor o el paisaje, el protagonista, o simplemente cambio de escena. Vamos a provocar un cambio de cámara cuando destruya nuestro objeto.
Para ello tenemos que crear variables tipo cámara. Bueno, abrimos MonoDevelop de nuevo, vamos a crear nuestras primeras variables. Yo voy a llamar, por ejemplo, a mi primera variable mi cámara activa, ¿vale? Dos puntos, tipo cámara, punto y coma. Var muerte cámara, ¿vale? Lo mismo, tipo cámara. Esto, como son tipo GameObjects, trabaja de esa manera. Tenemos que asignar cada cámara a lo que necesitamos. Por ejemplo, para ello, lo primero es esta cámara que tiene aquí el enemigo asignada, venía con el prefab, seguramente es de la escena que yo tenía. Y entonces esta cámara, fijaros que aquí no sale ninguna vista, o sea que tenemos que agregar otra cámara. Entonces con estas variables, si pinchamos en protagonista, porque se va a asignar al protagonista, buscamos la cámara del protagonista, que si vemos aquí el iconito sí que lo vemos aquí, pinchamos de nuevo en el protagonista, buscamos la cámara activa, que es la que tenemos ahora, vamos a pinchar nuestra cámara y la vamos a arrastrar a cámara activa. Ahora vamos a agregar otra cámara, GameObject, otro, y seleccionamos una cámara. Fijaros en la vista que tengo aquí del objeto. Voy a pinchar un poquito así, más o menos que esté como detrás del enemigo. Vamos a decirle ahora GameObject, como está seleccionada la cámara, Align with View. Fijaros que automáticamente se nos queda el recuadro de la cámara. Y ahora la vamos a arrastrar y introducir dentro del enemigo para que esa cámara siga al enemigo. Si pinchamos en esa cámara, veremos también un recuadro aquí como que sí que está funcionando. Vamos a pinchar en el protagonista, fijaros que es de color negro, no es como la otra que es color azul. Pinchamos en el protagonista y vamos a arrastrar esta cámara al muerte cámara. Vamos a pasar al script. Vamos justamente al final, donde destruimos el objeto. Y antes de destruir el objeto vamos a decirle que cambie de posición la cámara. Está claro que esto es cuando colisiona el objeto, es decir, que va a provocar una muerte de nuestro protagonista. Y tenemos que ir, vamos al nombre de la variable, cámara activa, ¿vale? Pegamos punto enable igual operación booleana igual a true. Lo mismo sucederá con muerte cámara. Disculpad, esta ahora sería false porque se tiene que apagar esa cámara. Y ahora pasa a ser true. Es decir, con este script nos debería cambiar la cámara simplemente muriendo nuestro protagonista. Si damos a play, ¿qué nos sucede? De repente automáticamente se nos asigna la cámara del enemigo. Entonces, para ello tenemos que inicializar las variables al contrario de como están aquí en la función start. Entonces le damos a copiar. Esto va a suceder simplemente cuando colisione con el proyectil con nuestro enemigo. Entonces en la función start pegamos, ponemos aquí true para que inicie las variables de esta manera. Entonces ahora cuando colisione nuestro objeto con nuestro enemigo o suceda lo contrario, fijaros que ya inicia bien, pero cuando nos elimina cambia la cámara, ya que desaparece nuestro protagonista. Después podemos decirle también que nuestra escena cambia. Como ahora no tenemos ninguna escena, vamos a proseguir con nuestro script y vamos a añadirle nuevas funciones.
pero sobre todo cuando vayamos a la escena principal vamos a preparar las vidas y todo vamos a seguir elaborando este script de la muerte del protagonista para, por ejemplo, que tenga más opciones, que no sean simplemente cuando colisione un objeto muera enseguida. No, vamos a hacer que tenga un contador y cuando colisione hasta que no colisione 3 o 4 veces, nuestro protagonista no muera. Una vez llegado a este punto, que vemos que la cámara es de diferente color, debemos ya intuir por qué es, porque no pertenecía a nuestro prefab. Tenemos ya 3 versiones del enemigo y deberíamos de coger y reescribir la versión de nuestro enemigo. Fijaros que la cámara cambiará de nuevo de color y seguiremos trabajando a partir de aquí, ya que nuestro enemigo, ya sus cámaras pertenecen al prefab, y aunque alguna cosa no se asigne, poquito a poco iremos añadiéndole funciones, igual que nuestro protagonista, que deberemos reescribirlo todo y nuestras versiones de nuestro prefab antes de pasar a la siguiente escena. De momento vamos a dejarlo así. Hemos guardado de nuevo nuestro enemigo para evitar posibles conflictos y problemas que podamos tener después a la hora de coger el enemigo y volver a añadirlo a la escena, para que siga teniendo la cámara, las cámaras que necesita. Está claro que es seguro que algo nos faltará. No sé si se han asignado bien todas las variables, habría que comprobarlo, pero en teoría debería empezar a funcionar bien. Y proseguimos con el siguiente paso. Ahora vamos a hacer que el sonido del enemigo, del disparo del enemigo, funcione. Para ello vamos a tener que recurrir también al mismo estilo de variable que hemos usado como audio clip en la explosión. Voy a copiar el código, vamos al disparo enemigo, vamos a copiar la variable, la pegamos, disparo enemigo, sonido, disparo, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar el audio enemigo, copiamos el código, vamos a hacer lo mismo, y antes de que espere en la primera línea vamos a poner el sonido, vamos a copiar el nombre de la variable y vamos a sustituirlo aquí justamente, audio clip. Ahora vamos a asignarlo lo asociamos al proyectil, pinchamos en arma para identificarlo, buscamos el proyectil, pinchamos en proyectil y aquí vamos a encontrar ya donde hay que asociar nuestro audio. Nos fijamos muy bien en el script, no se había pegado bien no se había pegado bien aquí, entonces no encontraba la variable y me estaba dando un error. Ya tenemos para asociar el audio, vamos al proyecto, buscamos el clip de audio, asociamos nuestro disparo, vamos a comprobar.
Sigue disparando. Cada 2 segundos sigue disparando. Perfecto. Ya tenemos a nuestro enemigo disparando. Estoy eliminando los anteriores prefabs. Voy a reescribirlo. Y voy a guardar a mi escena. Vamos a seguir dotando de propiedades al objeto. Ahora al protagonista vamos a instanciarle de nuevo más propiedades. Vamos a instanciarle ahora la explosión, para que cuando el objeto se destruya tenga su explosión también como que hemos perdido. Y vamos a seguir dando propiedades. Vamos a fijarnos de nuevo en el script del enemigo y vemos cómo lo creamos. Vamos de nuevo al script del protagonista. Vamos a crear una nueva variable tipo transform, var de destruido, dos puntos, tipo transform, y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el enemigo. Cogemos, copiamos y justamente donde nos destruye vamos a instanciar la explosión. Vamos a nuestra variable, vamos a nombrarla igual. Y ahora vamos a crear otra variable tipo transform para poder instanciar la posición donde está nuestro personaje. Vamos a sustituirla, ya que si no se instanciaría en un lugar erróneo. Volvemos a Unity y tenemos que ahora decirle las variables cuáles son. Seleccionamos nuestro protagonista. Deberían de aparecer las dos variables, como aquí tenemos. Está claro cuál es el prota, que es el protagonista. Y ahora tenemos que buscar de nuevo la explosión. Podemos elegir otra, la que más nos guste. Vamos a buscar la que teníamos. Abrimos Legacy Particles, Explosion, seleccionamos nuestra protagonista, pinchamos y arrastramos sobre la variable destruido. Ahora ya vamos a probar nuestro script, vamos a ver qué sucede. Ya sale la explosión como que ha destruido nuestro objeto. Esto podríamos hacerlo de varias maneras mucho más complejas, como sustituyéndolo por otro objeto, crear un prefab llamado destruido. Puede ser que hagamos una pequeña prueba con ello mismo. Podríamos seleccionar un objeto, destruirlo en varias partes y también instanciarlo. Para que veáis un ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a añadir una carpeta que he creado para este ejemplo. Vale. Dentro de esta carpeta voy a crear un nuevo prefab. Y aquí vamos a decirle que es el prota destruct, ¿vale?
Vamos ahora. Ahora voy a añadir un objeto que he preparado para la escena. Voy a añadirlo a nuestra carpeta. Vamos a añadirlo. Y va a ser lo que vamos a instanciar en nuestro MonoDevelop. Lo he dejado ya preparado. He preparado directamente la variable. Vamos a seleccionar nuestro protagonista, nuestro prefab. Vamos a arrastrarlo justamente ahí. Y ahora debería de hacer una pequeñita animación cuando nos destruyan, como que se va desintegrando. Se podría hacer muchísimo mejor, pero es una cosa muy sencilla que he creado justamente para esto. El tema ahora sería cambiar de escena, ya que nos han eliminado, y de esta manera podríamos hacer varias cosas. Es muy importante poder crear nuestros propios objetos. Por ejemplo, yo he creado esto, podríamos haber hecho una animación mucho más compleja, ir girándolos, ir haciendo crear un poquito más de dinamismo a lo que podamos hacer nosotros, que esté dentro de nuestra mano. Yo controlo softwares de 3D, por eso me resulta más sencillo hacer ciertas animaciones. Todo el que trabaja en videojuegos debería tener unos conocimientos básicos sobre cómo trabaja un software de 3D, tanto como la iluminación, etcétera, texturizado. Uno debe controlar muchos aspectos para ser un buen profesional de los videojuegos, ya que solamente un software Unity está muy limitado a muchos aspectos, tanto como dinámicas, como muchísimas cosas que uno debería ir aprendiendo con el tiempo. Bueno, una vez que ya tenemos que nuestro objeto ya se cambia, se destruye, vemos cómo se desintegra en la nada, podemos ir ya preparando la siguiente parte, que va a ser el cambio de escena. Voy a hacer un pequeño repaso de simplemente lo que he hecho. He preparado otra variable que se llama prota destruido y hemos vuelto a instanciar otro objeto, ya que como desintegramos el original, aquí podríamos directamente instanciar cualquier otra cosa, una explosión, más fuego, lo que queramos. Y bueno, de momento paramos aquí y vamos a ir a la siguiente parte, que ya vamos a empezar a hacer más compleja nuestra escena, incluso nuestra manera de que nuestro objeto se desintegre, ya que vamos a añadirle vidas, contadores, etcétera.